Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana y estaba meditando en la Escritura en esta semana acerca de la obediencia al Señor. Y el título que el Señor puso en mi corazón lo plasmé allí en esta enseñanza de hoy como excusas. Nosotros somos especialistas, ¿verdad?, en colocar excusas para muchas cosas. Y en la palabra de Dios encontramos algo semejante a esto. Resulta que Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. Y dijo el Señor a la tormenta, calla, enmudece. ¿Y qué pasó con la tormenta? Cesó y dice que hubo calma y hubo grande bonanza. Le dijo el Señor a un pez en los días de Jonás que se tragara a Jonás. ¿Y qué hizo el pez? Se tragó a Jonás. Y luego le dijo, vomítalo en la playa. ¿Y qué hizo el pez? Exactamente lo que Dios le dijo. Luego Dios le dijo a los judíos, este es mi hijo amado, escúchenlo. ¿Y qué hizo el pueblo judío? No lo escucharon, ni lo obedecieron. Tuvieron sus excusas para eso. Antes le aborrecieron y le crucificaron. Obvio, también todo eso estaba en los planes de Dios y fue usado para nuestra salvación. Y nosotros escuchamos los mandamientos de Dios, pero nos cuesta trabajo obedecerlos. Entonces presentamos ¿qué? Excusas. Y pensando en esto, los invito a leer en Éxodo, en el capítulo 3, versículo 1 al 12, un personaje muy significativo en la Escritura, el caso de Moisés cuando fue llamado por Dios. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional y les voy a invitar un momento más a estar en pie para leer la palabra del Señor. Y leemos en este pasaje, capítulo 3 de Éxodo, versículo 1 al 12, de la siguiente manera: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Hasta aquí la lectura.
Oremos un momentico, cierre sus ojos y dile: gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar reunidos aquí en tu presencia, adorarte, darte culto, darte gracias, darte adoración. Después de una semana, Señor, de trabajo, de estudio, de actividades, aquí estamos delante de ti reconociendo que tú eres el único Dios verdadero y el único merecedor de toda la honra, de toda la alabanza, de toda la gloria. Y aquí estamos una vez más también frente a tu palabra, Señor, expuestos a tu verdad. Ilumina con tu Espíritu Santo nuestro entendimiento, nuestro corazón, y háblanos de manera particular a cada uno, con el fin que podamos entender tu voluntad para nuestra vida, Señor, y aplicar tu palabra en nuestro diario andar. Queremos honrarte, servirte, adorarte, sobre todas las cosas obedecerte a ti, Señor. Enséñanos la obediencia, ayúdanos a caminar prendidos de tu mano en tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Moisés presentó en esta ocasión, en esta oportunidad, su experiencia con el Señor. Presentó 5 excusas para no obedecerle al Señor, y suelen ser también como las mismas excusas que en diferentes escenarios nosotros presentamos también, de muchas formas. Quizá pongamos otras también, pero podemos ver las que están aquí en el capítulo 3 y capítulo 4 de Éxodo. No lo leímos todo, pero vamos a hacer referencia a algunos versículos del capítulo 3 y del capítulo 4. Para contextualizar este pasaje, recordemos que el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Esto había sido anunciado desde el tiempo de Abraham, 450 años antes, cuando Dios apareció a Abraham y cuando aún no tenía hijo, que Dios le dijo que le iba a dar un hijo y que le iba a dar descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y que haría de él una grande nación. Pero también le dijo que pasado el tiempo, esa descendencia estaría esclava en Egipto por 400 años. Dios conoce el futuro, bendito sea el Señor. Y entonces así sucedió, nació de Abraham y Sara Isaac, y luego Isaac tuvo esposa a Rebeca, y de Rebeca nacieron 2 hijos, uno de ellos Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel, y estuvieron en la tierra prometida que Dios les había prometido, pero estuvieron como extranjeros, como peregrinos durante el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego Jacob tuvo 12 hijos, que son los 12 hijos que conocemos de Israel y que hoy en día hasta hoy son la nación de Israel. Pero cuando eran solo 70 personas descendientes de Israel, en los días de José, que era uno de los hijos menores, el pueblo entonces tiene que ir a Egipto. Ya José, que fue vendido por sus hermanos en Egipto, Dios lo había engrandecido, era prácticamente el segundo después del faraón, y estando allí, Israel, Jacob desciende con sus hijos, 70 personas, a Israel. Y allí empiezan a multiplicarse como Dios lo había prometido, a ser una gran nación. Pero después de la muerte de Jacob y la muerte de los hermanos de José y la muerte de José mismo, se levantó otro faraón que no conocía a José y empezó a oprimir a este pueblo y a esclavizarlo. Y fueron años realmente muy duros. Dios lo había anunciado, se cumplió la palabra del Señor. Pero cuando pasan estos años de esclavitud, 400 años de esclavitud, entonces Dios levanta a un libertador llamado Moisés. Y fue salvado de las aguas. En un momento cuando el faraón mataba a los niños que nacían, los echaban al río Nilo, y le habían dado orden a las parteras de no dejarlos vivir si eran hijos varones. Y la opresión era tanta, y la muerte y la persecución contra el pueblo de Israel era tal, casi como una cuestión diabólica, satánica, ¿verdad?, en contra del pueblo de Israel para destruirlo. Pero Dios los multiplicó y crecieron y se expandieron. Y entonces, en ese contexto, Dios levanta a Moisés. Nace Moisés, luego es criado, es guardado por una hija del faraón, quien lo prohija
y termina cuidándolo su propia mamá en nombre de la hija de Faraón. Y luego es llevado al palacio y crece en el palacio del Faraón hasta sus 40 años. Tiene la formación, la educación, las posibilidades como príncipe, hijo de la hija de Faraón en palacio, pero pronto él descubre quién es su verdadero pueblo y entonces él en un momento acude a conocer al pueblo y a ver lo que estaba pasando con su pueblo hebreo y se da cuenta que había un egipcio maltratando a otro y va a defenderlo y terminándole muerte, cometiendo un homicidio contra el egipcio. Y él lo entierra, lo oculta en la arena, en una fosa común, ¿cierto? Hay un homicidio. Y posteriormente él está tratando de poner a paz a dos de sus hermanos que estaban discutiendo y uno de ellos le dice: ¿quién te ha puesto sobre nosotros como gobernante o como juez? ¿Piensas matarme como mataste el otro día al egipcio? Y había sido descubierto. Entonces, a razón de esto, Moisés se ve en peligro porque cuando el faraón se entera, trata de matar a Moisés y Moisés tiene que huir de Egipto y se va más o menos a sus 40 años y pasa entonces 40 años, los 40 años siguientes, con el recuerdo de la vida de palacio, pero viviendo en el desierto y haciendo un oficio que era abominable para los egipcios, que era pastor de ovejas. Y ni siquiera eran suyas, eran pastoras del que fue su suegro, de Jetro, pero estuvo en ese desierto grande y espantoso cuidando las ovejas de su suegro. Y después de 40 años de estar en esa tarea, cuando Moisés tiene 80 años, entonces Dios se le aparece en el desierto, en el Sinaí, en Horeb, en una zarza ardiente, y es el pasaje que acabamos de leer. Y es interesante cómo aquí entonces Dios le dice: he descendido a salvar al pueblo, he oído su clamor y tengo un propósito de sacar a este pueblo, entonces, como lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y llevarlos a la tierra que les he prometido. Hay un plan, hay un propósito. Entonces ve y saca a mi pueblo, preséntate ante Faraón, saca a mi pueblo y llévalo a la tierra prometida, a la tierra que yo les he prometido. Esa era la comisión, ese era el mandamiento, esa era la voluntad de Dios en ese momento. A esa comisión, a ese emprendimiento, ¿qué responde Moisés? Lo acabamos de leer en el versículo 11. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué dijo Moisés? ¿Quién soy yo? Y esa es la primera excusa que nosotros solemos presentar cuando Dios nos revela su voluntad, nos comisiona algo en su servicio conforme a su plan, a su propósito. Entonces quitamos la mirada de Dios, la ponemos en nosotros y nos preguntamos: ¿pero quién soy yo? Para decir: no soy nadie, soy un desconocido, estoy en el anonimato, y nos vemos los 1000 defectos y las 1000 limitaciones que tenemos y todas nuestras debilidades, y se nos olvida que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él, que lo que mueve la mano de Dios no es mi capacidad, sino por el contrario, mi dependencia de Él. Yo le doy gracias a Dios por haberme llamado a servirle a Él como ministro, como pastor. Esto he hecho por 42 años. Cuando el Señor me llamó, yo tenía 16 años. Pero la verdad, cuando miro hacia atrás y recuerdo esas primeras predicaciones, yo parado frente a una congregación de gente mayor que yo, imagínate un niño de 16 años. Yo felicito mucho a esos hermanos que me escucharon en ese tiempo. ¿Ya? Porque usted dirá: escuchaba un pastor ya de 58 años, le estoy revelando mucho de mí, con experiencia y que habla la palabra, y bueno, algunos dicen como que sabe de qué habla. No, uno no sabe mucho de qué habla, pero el Señor es el que le sopla. El Señor le dice lo que uno tiene que decir por la palabra, el Espíritu Santo. Él dice: yo le daré la palabra. Entonces no es que uno sea muy inteligente, es que Dios le habla a uno. Es su misericordia, es su gracia. Pero en ese tiempo, sin saber mucho, sin entender, podría uno decir: ¿y quién soy yo para pararme frente a estas personas
y hablar la palabra de Dios. Y todavía hasta hoy uno se mira y dice, ¿y quién soy yo? Yo no entiendo por qué Dios encuentra gente como uno y quiere utilizarlo en sus planes y propósitos eternos con las personas. Pero todos luchamos con esa excusa y con eso de mirarnos a nosotros y menospreciarnos, y con cierta baja autoestima decir, es que yo soy la persona menos indicada, menos adecuada para que el Señor esté pensando en usarme a mí de esta o aquella forma, o vincularme a sus propósitos o a sus planes. ¿En algún momento se ha sentido así? Frente a los retos de la vida, frente a lo que Dios le presenta por delante, sea en el medio eclesial o sea afuera, y tú preguntas, ¿quién soy yo? A esto Dios responde, o al mirar el pasaje entendemos lo que Dios dice. Yo soy el Dios ¿de quién? Como se le presentó Dios a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y cuando uno mira cómo esos varones conocieron a Dios y lo que Dios hizo con ellos, por ejemplo, Abraham le dio un hijo. Dios le dio un hijo a Abraham cuando Abraham tenía ¿cuántos años? Abraham tenía 100 y Sara tenía 90. Imagínate, una viejita de 90 años embarazada. Entonces cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, hay que recordar eso. Hay que recordar que luego Isaac se casó con Rebeca y Rebeca era estéril y no podía tener hijos, y pasaron 20 años y no tenía hijos. Y entonces Isaac oró por Rebeca y Dios le concedió hijos. Y no le concedió uno, le concedió 2 mellizos en su vientre. Bendito sea Dios. Y Dios está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Hombres que conocieron a Dios y a quien Dios le prometió y le cumplió grandes cosas. Bendito sea el Señor. En otras palabras, Dios está diciendo, yo soy el Dios todopoderoso que cumplo lo que digo y que conozco el futuro y lo anuncio desde antes. Yo soy el Dios único, como lo hemos cantado hoy. Alabado sea Dios. Ese es el Dios que se le presentó a Moisés. Eso era razón suficiente para que él no pusiera excusas, ¿verdad? A Dios, a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, uno no le puede decir, espere, o está equivocado, o yo no soy. No, el Dios, el único Dios. Además, Dios está diciéndole a Moisés, mira todo lo que le dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo, yo he oído su clamor, yo he conocido sus angustias, yo he visto la opresión de sus opresores, yo he descendido para librarlos. O sea, no era Moisés. ¿Quién era que iba a hacer eso? Dios. Dice, yo he oído, he visto, sé de las angustias, he descendido para librarlos, pero no lo voy a hacer directamente, lo voy a hacer a través de ti. Así que no se trataba de Moisés, se trataba de Dios. Dígalo conmigo, no se trata de mí, se trata de Dios. Eso es lo importante, hermano. Lo importante aquí no somos nosotros, lo importante es el Señor y lo que Él quiere hacer, y Él que merece toda la honra y toda la gloria y el servicio y la rendición de parte de cada uno de nosotros. Así que Dios, cuando piensa en llamarnos a alguno de sus propósitos, no está pensando en gente muy capacitada y profesional y con experticia. Dios ante todo está buscando gente obediente, que diga, heme aquí, aquí estoy. Como dijo María, la madre del Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y si esto da para que se acabe mi relación con José, que se acabe. ¿Cierto? Pues a eso se arriesgó. Y si esto da para que me apedreen, que me apedreen. Y si esto da para que hablen mal de mí, que hablen mal de mí. Pero he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Gente obediente. Por eso cuando el Señor pensó en llamar discípulos que lo siguieran y convertirlos en los 12 apóstoles, ¿a quiénes llamó? ¿A los más ricos y poderosos o preparados de su tiempo? Los judíos tenían razón cuando dijeron,
esta gente del vulgo, ¿era gente qué? Vulgar, en el buen sentido de la palabra. Era gente vulgar, del populacho, decíamos por allí. Pero ellos mismos, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús en la mejor universidad, 3 años conviviendo con Jesús. Eso hizo la diferencia. ¿Y qué hizo la diferencia? Que aunque era gente humilde y sencilla, no eran competentes, pero eran obedientes. Y el Señor dijo: y recibirán el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les dará lo que necesitan para que con denuedo den testimonio. Y así se formó la iglesia del Señor, de la cual hoy en día nosotros hacemos parte. Hoy reconocemos a estos hombres como eruditos y hablamos de ellos como santos, ¿verdad? San Pedro, San Judas, pero no Iscariote, San Juan, y todos santos, hombres no superdotados, gente común y corriente, pero dependiente de Dios, obediente al Señor, con un corazón dispuesto para Él. Basta poner nuestra vida con todas nuestras debilidades que sean en las manos del Señor. Él hará lo demás. Y no poner la excusa que ponía Moisés, que decía: yo creo que estás equivocado. Primera excusa: ¿quién soy yo? Número 2, segunda excusa: no sé lo suficiente acerca de ti. En el capítulo 3, versículo 13, Moisés le dice a Dios: supongamos que yo voy y me presento allá delante de los ancianos de Israel y las autoridades y les digo que Dios me envió, y me pregunten cuál es su nombre. Yo ni el nombre suyo me sé. Y si me cogen a preguntas, ¿qué voy a responder? Y a veces eso es lo que nos limita de servir al Señor. Personas que quieren darle clase a los niños y dicen: pero esos niños tan pilosos de hoy en día, hijos de los hermanos que son más pilosos que ellos, que les enseñan Biblia, me preguntan, ¿y yo qué les voy a responder? No, yo mejor no me meto en eso de darle clase a los niños. De pronto me corchan. ¡Qué oso! De nuevo, ¿en quién estás pensando? En ti. Y no se trata de ti, se trata de Él. Pues si tiene que decir no sé, pues di no sé. Así nos enseñaron a nosotros en la formación ministerial. Decían: no se ponga a improvisar. Si a usted le hacen una pregunta y usted no sabe, pues sea honesto y diga: yo no sé, pero voy a preguntar, voy a averiguar, voy a estudiar, a ver si hay alguna respuesta, ¿verdad? Nosotros no las sabemos todas, ¿o sí? No, como es el pastor, se las tiene que saber todas. No, Señor, no las sabemos todas. Bien decía el apóstol Pablo: en parte conocemos y en parte profetizamos. O Moisés también escribió: las cosas reveladas son para nosotros, las secretas le pertenecen a Dios. De esa manera, como que Moisés se desahogaba después y decía: yo no entiendo eso, no sé de eso. Pero la excusa era: no te conozco lo suficiente, no sé lo suficiente acerca de ti. Ahora, Dios le dice: diles que yo soy el que soy, que el yo soy lo envió. Pareciera como ridículo, pero el yo soy, ¿qué es? ¿Sabe que Dios no da explicaciones muchas sobre su existencia y su infinitud y su sabiduría? Además, Dios no le debe explicaciones a nadie. La Biblia no se escribió para probar la existencia de Dios. ¿Cómo comienza la Biblia? ¿Cómo comienza el Génesis? Capítulo 1, verso 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así comienza. O sea, la Biblia da por sentado que Dios es. Pero dame una prueba. Respire. Ahí la tiene. Usted está vivo porque Dios existe. Eso dijo el apóstol Pablo en el Areópago de Atenas ante los grandes filósofos, predicándoles al Dios no conocido. Y él les decía: porque en Él, como dicen algunos de ustedes, decía Pablo, en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios simplemente es, y Él ha sido, y es el sustentador de todas las cosas. Y al mirar alrededor,
los cielos, las estrellas, el sol, los mares, los ríos, toda la creación, mirarnos a nosotros mismos en el espejo. Es necio negar a Dios. Por eso dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero lo que de Dios se conoce, pues es limitado para la mente finita nuestra, así que no hay que conocerlo todo. En días pasados, Dana estuvo enseñándonos acá hace como 15 días, y una de las cosas, retomo esa expresión que nos estaba diciendo, es que no se trata de saber acerca de Dios, sino de conocer a Dios. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es saber mucho o poco acerca de Dios. Los judíos del tiempo de Jesús sabían mucho acerca de Dios, pero cuando lo tuvieron personificado en Cristo, no lo conocieron. Y realmente no conocieron a Dios. La experiencia de conocerle, si realmente, y es lo que el Señor quiere, conocerle, pero no en el tablero, no en la lectura, no en la cabeza, pero sí encontrarse con Él y tener vida nueva y recibir su perdón y decir, es que es innegable mi relación con el Señor. Esta experiencia que tuvo Moisés, por ejemplo, en su encuentro con el Señor, ¿cómo se le apareció Dios? En una zarza que ardía y ardía, y le llamó la atención. Yo no sé cuánto tiempo estuvo mirando Moisés la llamarada, pero tuvo que haber pasado minutos, ¿cierto? Se ve un incendio forestal. No corrió a apagarlo, esperaba a ver qué iba a pasar y se dio cuenta que ardía y ardía y ardía. Eso es raro. Esa zarza sigue ahí y arde y arde y arde y no se quema. Y él dice, me voy a acercar más para ver qué es este fenómeno sobrenatural. Y cuando se empieza a acercar, ¿qué pasa? Dios le habla. Moisés, Moisés. ¿Quién le dijo a Dios que él se llamaba Moisés? El mismo que le dijo que tú te llamabas William o que yo me llamaba Wilmer. Él no necesita preguntar por el nombre tuyo. Él lo sabe todo, y no solo tu nombre, sabe todo de ti. Entonces lo llama y tiene una conversación con él y hablan de tú a tú. Por muchos años después Moisés habló con Dios cara a cara, ¿verdad? Entonces, pero desde ese día, con esa experiencia, si él se presenta a los ancianos de Israel, es suficiente. Así es que yo les hablo de ese Dios. Mire, yo no conozco mucho acerca de él, pero yo vi la zarza ardiente y él me habló y él me dijo esto y esto. Suficiente. ¿Aló? Para ilustrar esto, en los días de Jesús, me llamó la atención este relato. El Señor sanó a un ciego de nacimiento, capítulo 9 de San Juan. Y entonces este hombre no conocía mucho acerca de Jesús, pero el Señor se lo encontró y él se encontró con el Señor y le cambió la vida porque había sido ciego de nacimiento y ya era una persona mayor, y el Señor lo sanó de su ceguera. Entonces los judíos que no creían en el Señor, los principales de las autoridades, lo interrogaban y le preguntaban. Y dice en el versículo 24 de Juan 9, por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre, refiriéndose a Jesús, es un pecador. Y el que había sido ciego dijo, miren, si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les decía, ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron, le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió.
allí está lo sorprendente, dijo el que había sido ciego, que ustedes no sepan de dónde salió y a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha, decía este hombre, Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se había sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos le replicaron, tú que naciste sumido en el pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Dígame, ¿qué sabía este hombre acerca de Dios y de las doctrinas de la escatología y la hermenéutica y la homilética y todas estas cosas? Nada. Pero lo que él sabía es que yo era ciego y ahora veo. Es Dios hecho hombre. Yo me encontré con él y me cambió la vida. Alabado sea Dios. Así que esa excusa de que no conozco mucho, basta que Moisés dijera, es que yo vi la zarza ardiendo, es que yo escuché la voz, es que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, él me lo dijo. Testimonios. Tercera excusa entonces presenta Moisés: seré rechazado. El capítulo 4 verso 1 dijo, no me van a creer, dirán que no me ha parecido. Cuando toca testificarle a alguien del Señor, algunos de ustedes dicen, no, yo mejor voy a llamar al pastor para que él venga y hable con esta persona, porque a mí no me van a creer. ¿Qué nos lleva a pensar eso? Que no somos los adecuados. ¿Quién soy yo? Que no sé mucho de Dios, que no me van a creer. Es que a mí no me van a creer. ¿Y qué? Como dicen los de la alabanza aquí, los hermanos que nos ayudan en la alabanza, el ministerio, hay una canción que dice, digan lo que digan, ¿qué? Digan lo que digan, me voy a gozar. Digan lo que digan, no voy a parar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Digamos en la versión Wilmer Gutiérrez, digan lo que digan, voy a obedecer. Digan lo que digan, yo voy a cumplirle a Dios, a honrar a Dios. Que si me creen, que si no me creen, que si le gustó, que si no le gustó, eso es asunto, allá solo maneja Dios. Amén. Muchos no se paran aquí por eso, porque ¿qué van a decir de mí? Pues que digan de usted lo que sea. Usted cumpla con el Señor, honre al Señor. Amén. Así es que uno le sirve al Señor, porque si fuera por nosotros, hermano, a uno, ¿qué me van a creer a mí? Cuando Dios te dice hacer algo, Él está de por medio y eso hace la diferencia. Alabado sea el Señor. Por eso no es tanto la competencia nuestra, sino la obediencia y la dependencia que tengamos de Él. Entonces Dios le dijo a Moisés frente a esta excusa, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Y qué tenía Moisés? Una vara. ¿Una vara de qué? No, ¿quién la usaba? Una vara de pastor de ovejas. ¿Cómo es una vara de pastor de ovejas? Normalmente, ¿cómo se la imagina? Un palo. Pero la usaban a veces con una especie de curvita, de cayado, que a veces los pastores la tenían para ayudarse en el trabajo con las ovejas. Una vara de un pastor de ovejas. La Biblia dice que el oficio abominable de los egipcios era ser pastor de ovejas. O sea, lo peor que un egipcio podía hallarse haciendo en la vida era pastorear ovejas. Moisés, con esa cara de egipcio que no podía con ella y su formación de egipcio, 40 años de vida, ¿qué lo ponía a hacer Dios? Como pastor de ovejas, tome para que lleve 40 años en el desierto, haciendo lo que menos le gustaba hacer. Y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y dice, una vara aquí de pastor, esto es lo que sé hacer ahora. Y le dice, bueno, con esa vara se va a presentar delante de Faraón. Mira qué ridículo. ¿Cómo me voy a presentar con esto ante el Faraón? Vamos mal ya. Dice, pero cuando tú eches esa vara al piso se va a convertir en una culebra. Y cuando la tomes por la cola, otra vez va a ser vara. ¡Wow! Y lo intentó y sí. Y Moisés huía de la culebra y dice, no, tómala por la cola. Se presentó ante Faraón con esa, ¿no? Con ese, permítame decirlo,
truco. O sea, no. Era una obra de Dios, obviamente no era un truco, Dios actuaba, ¿no?, en la vara. Y sí, les llegó el momento en que él se presentó y tiró la vara. ¿Y qué pasó con la vara? ¡Wow! Una culebra. Y los hechiceros de Faraón tomaron sus varas, no sé qué tendrían, palos o cetros o de qué material, pero las tiraron también. Y la vara de Moisés se tragó a las otras. La culebra se tragó a las otras, quedaron otros sin vara. Y cogió su vara ya. Oye, esa vara, si haces un estudio de la vara de Moisés, es interesante cómo con el paso del tiempo esa vara lo acompañó, y esa vara después ya no se llamaba la vara de Moisés, sino la vara de Dios. ¡Wow! ¿No le parece significativo eso? ¿Qué tienes en tu mano? Y Dios te pregunta hoy, ¿quieres servir al Señor? ¿Quieres obedecerle? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué sabes hacer? ¿Para qué eres bueno? Esa es tu vara. ¿Qué tenía David? David, el rey David, ¿qué tenía en la mano? Una Honda. Algunos dicen que era motociclista. No, una cauchera. Y era bueno para eso, ¿no? Y con esa Honda, con lo que tenía en la mano, le dio gran victoria sobre los filisteos, matando a Goliat. ¿Qué usó? Lo que tenía en la mano. ¿Qué tenía un muchacho que se presentó ante el Señor cuando la multitud tenía hambre? 5 panes y 2 peces. ¿Qué era eso? Nada, para tanta gente. En las manos del Señor, ¡wow!, el poder de Dios. Entonces tú dices, no me creerán. Pues vamos a ver. Ahora no se trata de que te crean a ti, se trata de que le crean a Dios. Pero cuando el Señor decida manifestarse y hablar a través de tu boca, obrar a través de lo que tú tienes, cuando tú decides obedecerle a Él, pues bendito sea el Señor, Él mostrará su poder. Cuando Él dijo, seré rechazado, no me creerán, Dios dice, yo voy a hacer que no te crean a ti solamente, sino que me crean a mí. Finalmente, el Espíritu Santo es el que convence a las personas de su pecado. Número 4, dice Moisés, no tengo talento necesario. Nunca he sido hombre de fácil palabra, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés como que era más enredado para hablar que James Rodríguez. Pero la virtud de nuestro querido James es que no está en su boca, sino en su pierna izquierda, para poner los pases donde nadie más los coloca y los goles donde él los debe poner. Y eso lo hace famoso y lleno de plata. Ese es su don. Pero Moisés dice, yo soy torpe de lengua. Nunca he sido fácil de palabra. Y tú quieres que yo vaya a hablar a Faraón. Estás equivocado. Algo así, imagínense. Dios conocía a Faraón, conocía a Moisés, pero era Moisés el que debía ir. Dígame, ¿quién más conocía el palacio de Faraón como Moisés? Si allá se crió. Dígame, ¿quién más conocía al Faraón mismo sino Moisés? Y a su familia. Era como llegar a la casa. Dígame, ¿quién más conocía el protocolo para entrar a ese trono de Faraón sino Moisés? ¿Sí o no? ¿Él era el personaje o no era? ¿Estaba equivocado Dios? Lo había preparado desde cuna para que hiciera esta tarea. Tremendo. ¿Y quién más conocía ese desierto por donde tendría que conducir al pueblo más que Moisés? ¿Cuántos años había estado en él?
40 años pastoreando las ovejas de aquí para allá, de allá para acá. Sabía dónde estaban las fuentes del agua, sabía dónde estaban los escondites, sabía dónde pasar la noche, sabía dónde tomar sombra, sabía dónde no podía. Él era. Entonces cuando Moisés dice, estás equivocado de personaje, el que estaba equivocado era Moisés. No, es que no tengo el talento. ¿Qué le dice Dios? Dice, mire esto que le dice Dios: ¿quién le dio la boca al hombre? Respóndame por favor. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? ¿Sí? ¿Estás seguro? Eso es lo que aquí dice. ¿Quién hizo al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Los judíos llegaban a pensar, y eso le dijeron al ciego de Juan 9, tú que naciste completamente en pecado, vienes a enseñarnos a nosotros. ¿Y por qué le decían eso? Porque había nacido ciego. Entonces ellos pensaban que había pecado sus padres o había pecado él. Pero ¿cómo pecó él antes de nacer? Los discípulos mismos le preguntaron al Señor: Señor, este que nació ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Brutos, ¿cómo va a pecar antes de nacer? Pero no es que haya pecado este ni sus padres, dijo el Señor, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando pensamos en esas limitaciones, aún las limitaciones físicas que podríamos tener, o de cualquier otra índole, debemos pensar que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Dios te dio el cuerpo que tienes, Dios te dio. Yo tengo una limitación, ¿sabe? Tengo una disminución en un oído. Ahorita no me acuerdo bien si en el izquierdo o en el derecho. Pero yo recuerdo, no, es serio. Ay, la memoria, otra. Gracias por recordarme esa también. Pero resulta que mi mamá solía ir a la escuela a hablar con la profesora o el profesor para que me pusieran adelante. Y ella decía, es que el niño es sordo, él no oye bien, entonces yo necesito que me lo pongan. Imagínate el bullying y el complejo, y uno crece con eso, ¿ya? Yo no sé si fue un problema de paperas o qué tenía, pero eso pasó. Entonces cuando yo voy a prestar el servicio militar, me hacen un examen y aparece la disminución. Yo pensé que me iban a mandar para la casa por eso, pero no era tan grave. Tengo que quedarme allá. Después, cuando voy a sacar la licencia de conducir, ahí aparece, ¿ya? Después, cuando me hacen un examen laboral, ahí aparece. Y últimamente que me hizo el último examen, ahí aparece. Gloria a Dios, no avanza, ¿ya? Pero ahí está. Pero sabe, así sordito y todo, muchas veces el Señor me ha hablado y he logrado escucharlo. Y eso es bueno, amén. Eso es bueno. Yo no sé qué tendrás tú, y a veces te avergüenzas de eso. Dice, Señor, esto puede servir para tu gloria, para tu alabanza. En el caso de Moisés, Dios lo hizo así y lo quería así. Es más, le dice, yo conozco a tu hermano que habla bien. Porque la última excusa es esta. Moisés dice finalmente, conozco quién lo puede hacer mejor. Y dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. En otras palabras, él dice, hay otros que tú puedes usar mejor que a mí. ¿Y qué le dice Dios? ¿No conozco yo a tu hermano Aarón que habla bien? Él saldrá a recibirte y se alegrará de verte. Él irá contigo, él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Pero eres tú. Y dice, ¿y Dios de verdad por qué no enviaría a Aarón si Aarón hablaba bien? ¿Por qué? Porque en la soberanía de Dios y en su propósito, Moisés era el hombre. Porque desde el vientre lo venía preparando para eso, para ese día, para ese momento, para esa obra. Y entonces, ¿por qué lo hizo así, torpe de lengua y tardo para hablar?
Porque no se trata del gran Moisés, del elocuente Moisés, del que habla también, del discurso de Moisés, ni es por su tenacidad y capacidad y preparación y títulos para que digan: el gran Moisés sacó al pueblo de la esclavitud. ¿Quién lo sacó? Dios. ¿A través de quién? De un pequeño Moisés. Eso sí, Moisés no era fácil de palabra, pero era fácil de... ¿Qué escribió? Casi nada, la Torá, 5 primeros libros de la Biblia. Hasta hoy se le deben y se le atribuyen a la autoría de Moisés. Dios le dijo: sube al monte y yo te voy a dar las 2 tablas con la ley de Dios escrita. Y se la dio, y después le dio todos los mandamientos para el pueblo. ¿Era el hombre? ¿Sí o no? Cuando Dios llamó a Moisés a reunirse con él en una cita al monte Sinaí, a la cumbre del monte, Aarón se quedó abajo a cargo del pueblo. ¿Y qué pasó mientras Aarón se quedó? Desastroso. Cuando Moisés escuchó la algarabía, dijo: pasó algo abajo. Y se dice: baje rápido porque ya se descarrilaron. Y en cabeza de Aarón estaban adorando un becerro. Y Aarón dice: es que ya echamos las joyas ahí al fuego y salió ese becerro y pensamos que ese era Dios. Por eso no era el personaje, era Moisés, con todas sus debilidades. El apóstol Pablo dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, ni muchos ricos, ni muchos poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y que si alguno se va a gloriar, se gloríe del Señor y no de sí mismo. Por eso el Señor llama a personas como Moisés. Y por eso el Señor te llama a ti y me llama a mí, y quiere que seamos sus instrumentos y tenernos cerca. Bendito sea el nombre del Señor. Con 5 excusas, hasta que dice la Biblia: se enojó Dios contra Moisés. Le sacó la... Dios es tardo para la ira, ¿verdad? Dios no se enoja por cualquier cosa. Pero Moisés puso excusa y excusa tras excusa, hasta que Dios se enojó y le dijo: mira, vas y punto. Toma tu vara y ve. Y finalmente Moisés decide entonces obedecer al Señor. Y sabe, el sentido y propósito de la vida de Moisés estuvo en que finalmente le obedeció a Dios, ¿cierto? Sus 40 años siguientes, desde los 80 hasta los 120, fueron los años wow. Cuando Dios le dijo: extiende tu vara de pastor y divide el mar. ¿Y qué hizo Moisés? ¡Wow! ¿Y qué pasó con el mar rojo? Se dividió. Con la vara que tienes en la mano, golpea la roca para que salga aguas en el desierto. Y golpeó la roca y salió agua. Y hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y llevó ese pueblo a través del desierto, maravillas tras maravillas. Qué hombre de Dios tremendo. Cuando decidió obedecer al Señor y saber que no se trataba de él, sino que se trataba de Dios. No hay excusa entonces para no obedecerle. Su vida puesta en las manos de Dios hizo la diferencia en Egipto, hizo la diferencia en Israel. Fíjate que en los días de Jesús, ya los principales judíos, ¿qué decían al ciego? Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. Ese sí es un hombre de Dios, pero este no sabemos. Reconocido como un hombre que escuchaba la voz de Dios y que habló de parte de Dios. Ante Faraón, ante el mar, en el desierto, en la historia de Israel, frente a Cristo. Me llama la atención que en un momento Jesús toma a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, los lleva a un monte y se transfigura delante de ellos. Es decir, la apariencia de su rostro y de sus vestiduras se hicieron otras y lo veían resplandecer. ¿Y sabe quién apareció ahí en el monte hablando con Jesús? Moisés. ¿Y quién más? Elías. Wow. Imagínate al Moisés. Yo no sé si ya hablaría bien.
Pero ahí estaban hablando con Jesús y con Elías. Y dice que hablaban de la partida de Jesús y de la crucifixión. Estaban hablando de la partida de Jesús en Jerusalén. Ese era el tema. Los discípulos se espantaron tanto. Bueno, luego lo escribieron, esa experiencia. Pero imagínate, wow. Y que cuando Moisés murió, Dios dijo: sube al monte, vas a morir ahí, y yo mismo te voy a hacer el entierro. Y Dios mismo lo enterró en el valle, en un lugar que nadie sabe hasta hoy. Algunos teólogos dicen que a lo mejor Dios hizo eso para que el pueblo no se pusiera después a adorarlo. Porque era tan grande su relación con Dios que daba hasta para eso. Pero Dios mismo: despídete, sube al monte, muere en el monte, y dice que Dios mismo le dio sepultura. ¿Ha visto otro personaje en la Biblia a quien Dios le haga el entierro? Tal vez con presencia de ángeles. Aquí descansa Moisés. Pero luego en el monte de la transfiguración está Moisés, en un cuerpo espiritual, hablando con Elías y con Jesús. Qué grandeza, ¿verdad? Ese que decía: ¿quién soy yo? Ese que decía: no me creerán. Ese que decía, que puso tantas excusas, y que finalmente Dios se enoja y le dice: hazlo o hazlo. La obediencia al Señor no puede tener excusas. Moisés, termino con esto, representa proféticamente a Jesucristo, quien fue obediente en todo, y por lo que padeció aprendió la obediencia, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios le dijo a Israel: profeta les levantaré como a Moisés. Y Jesús dijo: yo soy mayor que Abraham y que Moisés. Y la carta a los Hebreos también lo dice: mayor que Moisés y mayor que Abraham es Jesús. Y ahora nosotros miramos no a Moisés, tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pero cuando se introdujo en el mundo, ¿dónde nació? ¿En la mejor clínica? ¿En la Santa Fe de aquel tiempo? Entre las vacas, en un establo. Y Dios lo puso en una familia destacada, ¿no? De renombre, de apellido, el mejor apellido de la ciudad, ¿no? María, una humilde señorita de Nazaret, con José, carpintero. Ah, no, pero nació en una ciudad destacada, como Manizales por lo menos. No, ni siquiera eso. ¿Dónde se crió? En Nazaret. Cuando la gente escuchaba de Nazaret, alguien dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Jesús, alabado sea el Señor. Pero qué grande. ¿Y por qué tan grande? Porque decidió de todo corazón ser obediente a Dios sin excusas hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, dice la Escritura, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hasta los que dicen que no creen en Dios, un día deben decir: Jesús es el Señor. Y si no lo hacen ahora para salvación, lo harán después, al menos para reconocimiento. Y dirán: tú tienes la razón. Dígale al que está a su lado: oye, vale la pena obedecer al Señor. No saques más excusas. Dios no busca personas competentes, diga conmigo, sino obedientes. A ver, repáselo. Dios no busca personas competentes, sino obedientes. Dios no busca perfección. Diga conmigo: Dios no busca perfección, sino rendición. Dejemos de mirarnos a nosotros. Dígalo. Miremoslo a Él y obedezcámoslo a Él, sigámoslo a Él. Ese es mi mensaje hoy. Mira, yo no sé en qué área Dios te está llamando a obedecer,
pero sí te digo la primera. Para los que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador y no se han entregado a Él y no se han consagrado a Él, si no lo ha hecho, a pesar de que lo han invitado a hacerlo y varias veces, y hoy volvemos a invitarlo, y si no lo ha hecho, usted es un desobediente. ¿Sí o no? ¿Aló? Venimos desde Adán desobedientes hasta aquí. Si no le has entregado tu vida al Señor, y si no se la entregas hoy, eres desobediente. Y esa desobediencia te puede llevar al infierno, a la condenación eterna. Y la invitación del Señor es ser obediente. En lo primero que tenemos que ser obedientes es en lo que el Señor dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. A Él oíd, escúchelo a Él. Él es el Salvador, el único Salvador. El no obedecer al llamado del Señor para entregarse a Él es un acto de desobediencia que nos deja fuera del cielo. Pero hoy puedes entregarte al Señor de todo corazón, quizá apartándote de alguna conducta, de algún pecado. Como decía un hombre que conocí por mucho tiempo y nos seguimos conociendo: pastor, es que yo no puedo dejar a esa otra señora con la que vivo. Mi esposa sabe que ya eso es. Y yo le decía: no, tienes que obedecer. Tienes que tomar una decisión. Y es por obedecer al Señor. Ni quieres por ti, ni por tu mujer, ni por tu familia. Es porque Dios dice. Dios. Algún pecado que el Señor te ha estado invitando a dejar, o alguna persona que en el Señor la está llamando a servicio, y a lo mejor te ha dicho: te voy a usar, sírveme tiempo completo. Uy, pero es que dejar mi trabajo, mi profesión. Aquí se pararon unas mujeres hace poco, unas muchachas, señoras, a decir, una de ellas decía que era arquitecta y que el Señor la llamó y está por allá de misionera en el Chocó, en el Baudó. Wow, admirable, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? ¿Porque le pagan en el Chocó? Por obedecer, porque oyó la voz del Señor y dijo: yo voy a obedecer. Y está en obediencia. Gloria a Dios por personas obedientes. O a lo mejor el Señor lo que te llama es a una obra de servicio pequeña, a orar por alguien, a predicarle el evangelio a alguien, y no lo has hecho. Y el Señor espera que tú lo hagas. No digas: ¿quién soy yo? O quizá algún mandamiento en particular, alguna cosa. Dios nos habla y Dios nos pone cosas en el corazón y escuchamos su voz con claridad. Y entonces tú sabes en qué el Señor te está llamando a la obediencia. Y que hoy tú puedas decir: Dios, ayúdame a ser obediente, ayúdame. Los invito a estar de pie y orar un momentico conmigo. Juanpa, cierre sus ojos un momentico, medite por favor un momentico en lo que hoy la palabra de Dios nos ha dicho. Para mí mismo es un reto esta palabra. Con temor y temblor me paro aquí delante de ustedes, porque yo también sé a qué Dios me ha llamado y qué Dios a veces me pide. Y qué difícil a veces es dar el paso y rendirse y decir: sí, Señor, aquí estoy. Solo dile al Señor: te necesito, aquí estoy, Señor. Gracias por tu palabra, gracias. Gracias por hablarme una vez más. Hay cosas maravillosas que tú quieres hacer hoy en día con tu pueblo, y muchas de esas están en pausa porque nuestra desobediencia y nuestras excusas, como las de Moisés, prevalecen. Pero no permita, Señor, que sigan prevaleciendo. Dile al Señor: yo me rindo a ti, yo me ofrezco a ti. Sigue orando al Señor mientras yo oro por aquellos que necesitan entregarle la vida al Señor. Hay alguna mujer, hay algún varón que hoy debe rendirse al Señor, que hoy debe decirle: Señor, yo no quiero seguir luchando contigo.
Yo quiero rendirme a tus pies. Yo quiero ser tuyo. Perdóname mi incredulidad, dile al Señor. Perdóname mi desobediencia. Si tú eres el Salvador, si tú eres el Señor, y si lo que tú estás pidiendo es que yo te ofrezca y te entregue mi vida, hoy te la entrego, dile al Señor. Hoy me rindo a ti. Perdona mis pecados, Señor. Séllame con tu Santo Espíritu. Hazme un hijo de Dios. Dame una vida nueva, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te ofrezco mi vida, todo lo que soy, Señor. Aquí estoy. Te necesito, te necesito. Ayúdame, Señor. Y los que ya caminamos con el Señor de tiempo acá, hoy digámosle: Señor, una vez más, tú me llamas a la obediencia. Hoy me llamas a rendirme, a estar con un corazón dispuesto para ti. Dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Te necesito, mi Dios, te necesito, Señor.